acompañen en el estudio del Evangelio según San Juan que estamos teniendo los días miércoles. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú demuestras tu amor cada día en nuestras vidas, porque tú nos sustentas, Padre, con tu mano poderosa, porque tú consuelas nuestra tristeza. Padre, gracias porque tú también has fortalecido nuestros cuerpos, Padre, y nos has protegido. Pero, Padre, venimos ante ti también para pedir por aquellos hermanos nuestros que están enfermos, Padre, que están algunos hospitalizados. Padre, tú estés con ellos. Tú conoces a cada uno de nuestros hermanos, los cuales están ahora hospitalizados por causa de esta pandemia, Padre. Te pido también por aquellos que se han acercado para pedir que oremos por sus enfermedades. Tú estés trabajando en sus vidas, en sus cuerpos y de salud. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos de nuestra congregación que tú lo estés guardando en tus poderosas manos. Ellos que salen a trabajar, Padre, que tienen que salir para poder traer el alimento a sus hogares, Padre, tú estés con ellos, los protejas con tus poderosas manos, Padre, que estés fortaleciendo sus cuerpos, Padre, para que no caigan en esta enfermedad. Padre, tú los protejas en todo momento y proveas del sustento diario, Padre, y que no falte alimento en sus hogares, sino que abunden en gran manera. Padre, te pido también, Padre, por los jóvenes, tú estés trabajando en sus vidas, que los ayudes, Padre, en sus dudas, en sus inquietudes, que tú trabajes en sus corazones, Padre, para que la fe que ellos han profesado, Padre, sea clara y firme en su corazón y en su mente, y así nunca se aparten de la verdad. Padre, te pido que nos ayudes también en el proyecto de las escuelitas, que ya está a la vuelta de unos días. Tú estés proveyendo para todo lo que necesitemos para llevar a cabo este proyecto, que los niños puedan ser alcanzados. Permítenos usar esos medios electrónicos, Padre, para llegar a mucho más niños en todas partes, Padre, donde pueda ser llevadas esas transmisiones. Y que aquellos niños conozcan de tu Hijo Jesucristo y puedan conocer acerca de la salvación que has provisto por medio de él. Padre, permítenos llegar a los hogares, que tu palabra sea predicada, Padre, y que las personas te conozcan y conozcan a tu Hijo a través de tu palabra. Dame la sabiduría para transmitir fielmente tu palabra, Padre, y que otros puedan conocer tu verdad a través de estas transmisiones. Padre, te pido que nos acompañes en este momento que vamos a dedicar al estudio, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestra mente, Padre, para que tengamos la claridad para entender tu mensaje y tú apliques esta palabra en la vida de cada uno de los que escuchen este mensaje y tú confrontes y tú toques los corazones y tú lleves a las personas al arrepentimiento y a tomar decisiones que glorifiquen tu santo nombre. Gracias, Padre, por todo tu amor, por todas tus promesas que se cumplen en nuestras vidas cada día. Padre, gracias porque tú eres nuestro pastor por excelencia, el que nos guía, el que nos guarda y fortalece, Padre, y en tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a hablar hoy, estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, y hoy estaremos terminando el capítulo 8 ya para que el próximo miércoles entremos a la primera sección del capítulo 9. Y estamos hablando acerca de un discurso o una discusión que se da entre los judíos y Jesús. Y hablamos también que aquí el término judíos está indicando a los líderes judíos de ese momento que se encontraban debatiendo con Jesús algunas cuestiones. Vamos a iniciar con el verso 48. Dice, recuerda más para recordar el contexto de lo que estamos hablando. Jesús acusa a los judíos que su padre es el diablo, porque las obras que ellos realizaban y especialmente el deseo de acabar con la vida de Jesús señalaba que ellos descendían del padre de la mentira, el cual es destructor desde su inicio. Así que a esta acusación responden los judíos. Verso 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios?
Este es un insulto hacia Jesús. En primer lugar, lo acusan de samaritanos. Los samaritanos y los judíos no tenían muy buena relación. Nosotros lo podemos ver en el capítulo 4, verso 9 de este evangelio. Si usted me permite, le voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera, la historia es de la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judíos, pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta separación es una separación histórica, muchos años atrás. Pero para la mente del judío, un samaritano es una persona pagana, una persona apartada de Dios, una persona que tiene ídolos. Por ejemplo, usted puede ir a 1 Reyes 16:32 y ver que en Samaria había un altar al dios pagano Baal. Y diferentes citas del Antiguo Testamento nos relacionan a los samaritanos con la adoración a dioses paganos. Entonces, esta rivalidad entre los adoradores del único Dios verdadero, que era el pueblo de Israel, y aquellos que se habían separado del pueblo de Israel y habían adoptado nuevas creencias por haberse mezclado con las hijas de los pueblos de alrededor, entonces hubo esa separación entre samaritanos e israelitas. Y así que desde ese entonces, de la antigüedad, ellos no tienen una buena relación. Al decir que Jesús es samaritano, están queriendo indicar que su doctrina, su enseñanza está desviada de la verdad del judaísmo, que lo que Jesús pudiese estar enseñando realmente es una mentira, que su doctrina, que su enseñanza es errónea. Pero nosotros hemos visto que la afirmación que hace Jesús es que la doctrina que él enseña no es propia, sino que es la que el Padre le ha dado que exprese. Hebreos 1:1 al 2 nos dice que la palabra viene por medio del Hijo ahora. En otros tiempos había revelado la palabra de diferentes formas, pero en esos tiempos vino por el Hijo. Así que el negar que Jesús, o decir que Jesús tiene una doctrina errónea, es negar que la enseñanza que Dios ha dado es correcta. Así que esta es una acusación terrible en contra de Dios. Ahora, Jesús no contesta directamente a esta primera acusación, pero sí contesta a la segunda acusación que hacen estos hombres. Dice: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? ¿Cómo es posible decir que Jesús tiene demonios o Jesús está endemoniado? Esto era una acusación sumamente terrible. Están diciendo que lo que motiva a Jesús a hacer los grandes milagros que ha realizado, a las sanidades que ha realizado, la expulsión de demonios, es producto del demonio que está en él. Su persona está siendo conducida por Satanás. Eso es lo que están diciendo los judíos en contra de Jesús. Imagínense el calibre de la acusación. Entonces vemos que Jesús responde a partir del verso 49. Vemos la respuesta de Jesús hasta el verso 51. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Si nosotros vemos la primera parte, dice: respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Lo que está haciendo Jesús es producto, o busca como producto, honrar al Padre. ¿Cómo se le honra al Padre? Bueno, a través de la obediencia. Y Jesús está siendo obediente en transmitir el mensaje
que el Padre le ha dado que dé al mundo. Jesús está siendo obediente al realizar los milagros, porque por medio de esos milagros está mostrando que el Padre está con él. No hace los milagros por su propia voluntad o para su propia gloria. Todo lo hace porque el Padre le ha encomendado. Así que dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonran. Ahora, yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Ustedes deshonran al Padre al deshonrarme a mí, podríamos entender también. Porque el que honra al Hijo, honra al Padre, porque al Hijo se le ha dado ese nombre que tiene autoridad. Y los judíos no podían entender esto, los judíos que están en este momento discutiendo con Jesús. Ellos buscaban su honra, su gloria propia. Note que dice el verso 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Obviamente refiriéndose a aquellos hombres, los cuales tenían un puesto dentro de la religión, los cuales buscaban el respeto y la admiración de los hombres, cuando el trabajo que Jesús hace, lo hace en humildad, buscando la honra y gloria solamente de Dios. Ahora nosotros entendemos que Jesús es Dios mismo, sabemos que es Dios hablando al hombre, un Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre para poder cumplir su propósito de morir a favor de la humanidad. Pero ellos, aquellos judíos, solamente están viendo en Jesús un simple hombre. No pueden ver más ahí. Para ellos solamente es un hombre. Pero el Padre glorifica al Hijo. Verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Esta promesa que da el Señor Jesucristo es algo imposible de realizar para aquel que es un simple hombre. ¿Cómo un hombre puede ofrecer la vida eterna? ¿Cómo un hombre puede asegurar que si depositan la fe en él pueden gozar de vida eterna? Esto es ilógico. Yo no podría confiar en un hombre. Pero el que les habla no es un simple hombre, es Dios hecho hombre, pero ante los ojos de los judíos es un hombre nada más. No pueden distinguir que el que está enfrente de ellos es Dios mismo hecho hombre. Hoy en día hay muchas religiones, muchas sectas que niegan que Jesús es Dios. Muchas religiones y sectas están cegados y no pueden ver en Jesús a Dios. Dicen que era un hombre ungido simplemente, así como lo fue David. Pero no se atreven a aceptar lo que el mismo Evangelio de Juan, que ya hemos estudiado, dice en el capítulo 1, Él es el verbo que se hizo hombre, se encarnó y habitó entre nosotros. Y con esa autoridad habla y con esa autoridad promete que el que cree en Él no gustará de la muerte. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto le disgusta más a los judíos, a los cuales responde. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarde mi palabra sufrirá muerte, nunca sufrirá muerte. Abraham es el máximo, la figura máxima entre el pueblo judío. Ellos se identifican con Abraham como su padre, y bueno, hemos hablado de esto ya anteriormente. Humanamente son descendientes de Abraham, pero no tienen esa descendencia espiritual. Los que tienen fe son descendientes de Abraham porque él es el padre de la fe. Pero ellos no tienen esa fe, ellos no tienen esa confianza en Dios. Ellos no han buscado realmente a Dios. Hablan de Dios,
eh, transmiten un mensaje, van en busca de honrar una religión, dicen buscar a Dios, pero realmente no le estaban buscando. La prueba máxima es que Dios está enfrente de ellos y no le pueden reconocer. Así que, ¿es esto posible que tú te hagas mayor que Abraham y que los profetas? ¿Cómo vas a decir que tú tienes la capacidad de dar vida eterna si estos grandes hombres no pudieron hacer lo mismo y tú eres un hombre nada más? Eso es lo que implica esta acusación. Verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? La respuesta de Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Cuándo glorificó el Padre al Hijo? Nosotros podemos encontrar esto de la pluma del apóstol Pablo en Filipenses 2, 8, 11. Si ustedes me acompañan al libro de Filipenses, capítulo 2, versos 8 al 11, que dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y le ha dado esa autoridad al Hijo, de tal forma que cuando nosotros honramos al Hijo, honramos al Padre. Pero cuando nosotros no glorificamos al Hijo, tampoco glorificamos al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. No podemos discriminar a uno y exaltar al otro. Los dos son los mismos en poder y deidad. Así que Jesús tiene la autoridad que el Padre le ha dado, y por esa autoridad es que Él es glorificado. Bueno, también dice, estábamos en el verso 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Lo segundo que menciona acá es la relación estrecha que existe entre el Hijo y el Padre. Nadie que diga tener un Padre, él lo tendrá sin conocerlo, tiene que tener una relación con su Padre, y eso le hace estar unido a Él. Ellos hablaban de Dios, el cual lo han conocido intelectualmente, el cual lo han conocido a través de la tradición de su pueblo, pero Jesús habla del Dios Padre porque lo ha conocido personalmente, porque ha estado por la eternidad con el Padre, porque hay una eterna relación con el Padre, el Hijo con el Padre, y Él da testimonio de aquellas cosas que ha visto que el Padre ha hecho. Él viene y da testimonio del plan que Dios tiene para con la humanidad. Él habla de aquellos pensamientos profundos de Dios porque Él conoce íntimamente a Dios, porque Él y Dios están relacionados estrechamente, son uno. Pero estos hombres hablan de lo que no conocen. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeres que no le conozco, sería mentiroso. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Cada hecho, cada labor que está realizando el Señor Jesucristo, lo hace por obediencia al Padre. Cada acción, cada hecho que está realizando estos líderes judíos, lo hacen para su propia gloria, para su propio beneficio. Y esto se comprueba a través de la historia. Al final del Evangelio sabemos que el Señor Jesucristo fue prendido por ellos y entregado a los romanos para su crucifixión, pero los que motivaban al pueblo para acabar con la vida de Jesús eran los líderes religiosos, los líderes judíos de la época. Entonces, las labores que ellos están realizando son labores arbitrarias que van en contra de la voluntad de Dios y que se asemejan más a las obras de Satanás, el cual
dice Jesús, es su verdadero Padre, porque no hay una relación entre ellos y Dios. Así también se dice en Mateo 7, 21 al 23, que algunas personas se acercarán a Dios en un tiempo futuro y dirán, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho esto, predicamos, etcétera. Y el Padre dice, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Necesitamos una estrecha relación con el Hijo para poder tener una estrecha comunión con el Padre. El Hijo fue dado con ese propósito, para que conozcamos al Padre. El Hijo fue dado con el propósito de unirnos nuevamente con el Padre a través del sacrificio del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo nos viene a dar una promesa de unión eterna con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo resucitó, cada uno de nosotros también resucitamos juntamente con Él. Y no importa el momento en que muramos, tenemos la promesa de que nos levantaremos y estaremos ante su presencia. Eterna unión y comunión con el Padre a través del Hijo, el cual tiene autoridad para dar la promesa y para cumplir esta promesa. Cosa que los hombres no entienden, cosa que los hombres les cuesta trabajo aceptar. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que están cegados por el príncipe de este mundo. Así que verso 56. Abraham, vuestro padre, el cual es ícono para el pueblo judío, dice su padre, se gozó de que había de venir mi día y vio y se gozó. Y esto vino a golpear el orgullo de estos líderes judíos. Porque Jesús le está diciendo, este padre o aquel que dicen ustedes que es su padre, se gozó cuando me vio a mí, el cual ustedes están despreciando. A mí, quien ustedes quieren matar. Ustedes que dicen estar unidos o venir de Abraham, me desprecian mientras que aquel ícono me amaba y se gozó de saber que yo vendría y ver el día en que yo estuve. 57. La respuesta de los judíos. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ya hemos mencionado esto en otra ocasión, pero lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo, para recordar, es acerca de su eternidad, de su eterna existencia. Él siempre ha estado, Él siempre ha sido. Así que antes que Abraham existiese, Él ya existía. Abraham sabía de Él y de la promesa, y había visto el día en que Él iba a venir, y Él se gozaba de la presencia de su Señor en la tierra, aunque no estuvo para este momento. Pero Él, antes que esto se cumpliese, sabía de esa promesa y se gozaba. Y Dios estaba, Jesús estaba ahí con Abraham. Algo difícil de aceptar por aquel que no cree en Jesús como Dios, el que niega la deidad de Dios. Claro, si nosotros no creemos en la deidad de Jesús, entonces es imposible que Jesús existiera antes. Si nosotros vemos a Jesús como un buen maestro, como un buen profeta, como un buen hombre, pero no Dios, entonces Jesús es mentiroso, porque lo que dice de existir antes que Abraham es un imposible para el hombre. El hombre no puede existir por la eternidad. El único que ha existido por la eternidad es Dios, y Jesús es Dios mismo. Así que lo que afirma Jesús en este punto, uno, es que Él es Dios. Y por ser Dios, dos, es eterno. Y tres, por ser Dios eterno, es superior que Abraham, el cual fue un muy buen hombre, que amaba a Dios, que buscaba a Dios, pero al fin y al cabo, hombre. Y estos judíos preferirían amar al hombre que a Dios. Reacción de los judíos. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. El hombre natural se resiste a creerle a Dios. ¿Cuál es la reacción del hombre natural, el hombre que es o que está en oposición a Dios?
Su reacción es agresiva en contra de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Así que estos con sus hechos, con sus reacciones, demuestran realmente quiénes son. Están demostrando precisamente la afirmación que Jesús había hecho versos antes. Si ustedes me acompañan, en el verso 39, respondió y le dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ustedes buscan matarme. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el cual, en otras palabras, no es Abraham. Estamos por el 41. Dice Jesús, entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, y ellos están demostrando su naturaleza, homicidas. Ellos buscan matar a Jesús, y finalmente logran matar a este Jesús. Y Pedro más adelante en el libro de Hechos les dice, ustedes han matado al autor de la vida. Logran su propósito. Y Satanás seguramente hizo fiesta en ese momento, pero lo que no pudo evitar Satanás es la victoria de Jesús sobre la muerte, y juntamente con él todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesús somos victoriosos. Por más que el hombre en este verso 59 quisiera matar a Jesús, no había llegado el tiempo, no había llegado el momento en que Jesús tuviese que morir a favor del hombre. Así que simplemente se desvanece, se esconde de ellos y no logran el propósito que tenían en su corazón de acabar con la vida de Jesús. ¿Qué nos muestra toda esta discusión que se da del verso 48 al verso 59? Nos habla de la autoridad de Jesús, nos habla de la preexistencia de Jesús o de la eternidad de Jesús. Jesús no es un hombre común o no es un hombre simplemente como algunos han querido pintar, demostrar. Si Jesús fuese un simple hombre, entonces nuestra fe es una fe vana, porque confiamos en otro semejante a nosotros. Pero lo que hace especial a nuestra fe, lo que hace auténtico lo que profesamos, es que Jesús ha existido siempre, que no está limitado en el tiempo y el espacio, que Jesús, si bien tomó forma de hombre, encarnó y se hizo un cuerpo para habitar entre nosotros, pero Él no nació en ese momento. Él existía antes. Por eso, la doctrina que dice que María es madre de Dios, pues es una frase errónea. María fue madre de Jesús, la encarnación de Dios. Pero nadie procreó a Dios. Nadie puede haber procreado a Jesús. Él existió por siempre. Y eso le da la autoridad sobre todo hombre, porque no es un hombre, Él es Dios. No tuvo un principio y no tiene fin. Él existe por la eternidad. Y por esa autoridad y ese poder inmortal que tiene, nos provee a nosotros de vida eterna si depositamos la fe en Él. Si Él no fuera eterno, si Él no tuviese esa autoridad, entonces estas promesas que Él ha dado no son reales. Esos hombres se niegan y se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios, como el hombre hoy en día. Se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Necesitamos creer en Jesús, pero en este Jesús bíblico, en este Jesús todopoderoso, en este Jesús que es Dios mismo, para que nuestra fe valga para la vida eterna. Pero si nosotros creemos en un Jesús diferente, entonces nuestra fe no es una fe auténtica, porque el Jesús que predicamos
Ese es el Jesús eterno, el Jesús que es Dios mismo. Dios le bendiga, hermanos.